¿De qué sirve pedir consejo cuando estás en una situación difícil? ¿Crees que la intuición puede ayudarte en momentos de incertidumbre? Amigos, yo soy Al Mendoza y estás escuchando el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Aquí en el estudio, comenzando una nueva serie de episodios. Juan Beriken, bienvenido a tu podcast. Hey, gracias, Ale. Amigos de Habla Hispana, qué gusto estar con ustedes hoy. Si ustedes nos están viendo, qué bueno que están ya arriba del canal de YouTube de Juan Beriken. Y para que sepan, también pueden escuchar el podcast en las plataformas de podcast. Y estamos en todas, ¿no? Así es. Apple, Spotify, Google. Sí, sí. Y si tú nos estás escuchando, fíjate que tú puedes vernos también. Es simplemente el asunto de buscarnos Juan Beriken en el canal de YouTube. Y ahí tú puedes acompañarnos, viéndonos y experimentando todo lo que hacemos en el podcast. Como dijiste, Ale, hoy comenzaremos una serie que se llama Mejores Decisiones para una vida mejor. Y ese es un tema que me apasiona, tú lo sabes. Sí. Porque siempre nos hacemos una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es, ¿sabes cómo podemos predecir el futuro de una persona? Mirando las decisiones que la persona está tomando hoy. Totalmente, Juan. Y aunque este primer episodio nos vamos a basar en un contenido que John ha compartido y que llama el ADN de las buenas decisiones. Juan, hace 5 años, cuando comenzamos tu podcast, comenzamos precisamente con esa serie, no sé si lo recuerdas, Claro. Perdón, con esa frase, no sé si lo recuerdas. Frase, lema. Así es, o sea, ¿cómo puedo tener una mejor vida tomando mejores decisiones? Así es. Hemos hablado en otros episodios, aunque hemos hablado en otros episodios de decisiones, creo que estos 3 episodios van a dejarte a ti que nos estás viendo o escuchando con un para qué muy, muy claro, Juan. Exactamente. Y las buenas decisiones, bueno, voy a decir esto que puede parecer obvio, ¿verdad? Pero las buenas decisiones no tienen que ver con suerte. No es que se alinean los astros para que te vaya bien, ni superstición. Las buenas decisiones tienen que ser prehechas. Sí. Voy a usar esa frase. No sé si es una palabra correcta, ¿verdad? Pero la gente entiende. Pero tienes que predecidir. Y lo que dices, Ale, es tan importante porque hay muchas personas que esperan que las cosas se alinean para que les vaya bien. Siempre están mirando hacia afuera en las cosas externas para que su vida mejore. Y no se dan cuenta que ellos tienen el poder de dirigir su vida a través de las decisiones que toman cada día. Totalmente, Juan. Y una cosa más, hablando de buenas decisiones, es que tienen una especie de código, de ADN, ¿verdad? Y vamos a precisamente compartirte cuál es ese ADN. Hoy vamos a hablar de 4 elementos que conforman ese ADN. Juan, tú me decías antes de que comenzamos el episodio que de los 3 es el episodio más técnico. Es el más técnico. Me sorprende porque John no es técnico, pero es un contenido que él desarrolló y tiene un podcast en inglés, ¿no? Del contenido. Y está súper bueno. Ya que comencé a desarrollar el podcast, dije, no, pues sí, esto es John. Aunque no habla mucho de los puntos que vamos a hablar nosotros, eso es la forma que él toma decisiones. Esa es la ADN Totalmente. de decisiones.
Y Juan, yo tengo que decirlo antes de lanzarnos a revisar estos 4 puntos o elementos del ADN de una buena decisión, que de ti, honestamente, yo tengo que decir, Juan, es de quien yo he aprendido a decidir con más anticipación. Porque evidentemente todos tomamos decisiones, ¿sí? Pero no todos tomamos, o no, me parece que no es la mayoría quienes toman decisiones con suficiente anticipación. Es decir, cuando se acerca la presión es que se ven forzados a tomar decisión o toman decisiones como una frase que tú has dicho mucho es al ahí se va, ¿verdad? Es decir, Claro. como sin A considerar ver qué hago. qué impacto va a tener la decisión. Voy a tomar alguna ruta. Exactamente. Una persona que maneja, si simplemente piensa en eso, que no usa un GPS. ¿Qué es un GPS? Un GPS, tú entras de antemano tu destino y dices, ok, llévame ahí. Esa es la forma de vivir la vida. Yo quiero llegar a tal lugar. Ok, para llegar ahí, tengo que tomar ciertas decisiones. Y ¡pum! Así de fácil. Entonces, ya está determinado. Ese es el tipo de persona que quiero ser. Y quiero ser recordado por esto. O sea, todas esas cosas nos lleva a tomar decisiones de antemano. Así que simplemente somos mayordomos de muchas de las decisiones que hemos tomado. Y, por ejemplo, Ale, tú y yo tenemos esa práctica con nuestras esposas de tomar un retiro de matrimonio, solos. Y tomamos las decisiones importantes de nuestro año juntos de antemano para no caernos en la presión del día a día, tener que tomar decisiones bajo presión. Es la mejor manera. Totalmente. Así que, Juan, esta serie, insisto, va a ser súper útil para cada uno de ustedes que nos están viendo o escuchando. Ese es el primero de los 4 elementos que componen el ADN de una buena decisión. Aquí te va, Juan, es el primero y dice evidencia. Son los hechos específicos, eso es evidencia, un hecho, no una suposición, ni un feeling, ni como que una sospecha. Evidencia tiene que ver con hechos específicos que pueden ser verificados. Es decir, tú, aparte de tu opinión, pues ahí está. Eso data dura. Así es, esto es un hecho. Aquí hay una mesa. Hay una mesa, decir, lo estoy sintiendo. Puede que me guste o no me guste, pero aquí está la mesa, ¿verdad? Así es. Entonces, hablemos de evidencia, Juan, como ese primer componente de ADN, buena decisión. Sí, Ale, para hablar de evidencia, quiero anticiparlo un poco con lo que a veces hacemos y erramos porque tomamos algo como algo más importante que la evidencia. Y eso es que debemos de tener mucho cuidado con la confianza. La confianza, o sea, la confianza o el exceso de confianza. Estar sobreconfiado en que no, yo sé lo que estoy haciendo. No, yo sé lo que... porque, y eso es muy importante, no siempre tener confianza iguala la precisión cuando se trata de tomar decisiones. Eso es importante entender. Sí. Y yo diría que, y hablando de precisión, la precisión refleja lo que sabemos, o sea, evidencias, data dura, y entonces ya puedo tener precisión. Es algo que sé. Mientras la confianza tiene que ver con lo que creo que sé. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y entre más seguro en sí mismo una persona, más cuidado tiene que tener. Por ejemplo, yo tengo que tener mucho cuidado con el exceso de confianza en mí mismo o en otras cosas que hablaremos después, ¿no? Y no me ayuda que tengo una intuición que funciona más o menos bien. Entonces me da mucha confianza y tendré yo la tendencia de dejar al lado evidencias, o sea, la data dura, lo que realmente debo de tomar en cuenta porque simplemente me siento confiado. Sí, y Juan, me haces pensar que cuando estamos con ese exceso de confianza lo que pasa es que podemos bajar nuestro nivel de alerta. Uh-huh. Es decir, me relajo tanto,
Pienso en muchas veces un accidente de tránsito. Por ejemplo, yo he escuchado muchos amigos motociclistas que dicen, mira, en el momento que tú te relajas en una moto, Mm, ese momento es peligroso porque estás tan confiado, volviendo a tu palabra, que ya no prestas tanta atención y no estás tan alerta. sí. Entonces tu nivel de como antena, ¿verdad? Ujú. Baja. Y la evidencia te dice que ellos no te ven. El otro conductor no te ve. Sí, Son sí. las evidencias. He comprobado que muchas veces no te ven. Mm, Pero el conductor sobreconfiado, y voy a hablar de un caso ahorita que lo mencionas, cree que la otra persona le ve. de acuerdo. Mi papá perdió su pierna porque había un carro en un semáforo al otro lado y él mirando hacia ese carro al otro lado del semáforo y él iba a seguir derecho suponiendo que el carro, el conductor del carro, lo veía. No lo vio. Y dio la vuelta y le pegó a la pierna y perdió su pierna. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta evidencias. Así es. Entonces, mira, hablando un poco acerca de eso, para adquirir evidencia, para tomar una decisión que necesitas tomar, yo pensé en varias cosas. Número uno, mira muy bien tus áreas de fortaleza. Si la toma de decisión cae adentro, bueno, tienes una ventaja porque probablemente vas a saber las evidencias. Sí. Si no, ya es una cosa que te debe decir, hey, tranquilo, necesitas hacer varias cosas más. ¿Qué más? La segunda cosa, investigar. Y cuando decimos investigar, pues ya hoy día vivimos en la gloria, Ale. Vivimos que tenemos aparatos en nuestras manos y delante de nosotros que podemos investigar casi todo Así es. y conseguir pruebas. Ahora, la clave está en pruebas tus creencias con información clara, evidencias claras. No es que buscas información para comprobar lo que tú estás creyendo, Ujú, ujú. porque eso puede pasar. Sí. ¿Sí? Yo creo eso, entonces yo busco evidencias o por lo menos creencias de otros que comprueba que lo que yo estoy pensando es cierto. Otra cosa, habla con otras personas. Vamos a hablar más de eso más adelante, pero hay otras personas que sí esa decisión cae en su área de fortaleza, entonces habla con otros. Eso te ayuda. Tendrán evidencias. Y luego está simplemente el asunto de que uno tiene que asumir que hay un 20% de algo que no vas a ver. Aún Si haces toda la tarea. aún haciendo todo. Sí, de acuerdo. Un 20%. Y entonces, ojo, si una persona espera tener lo que la persona cree que es el 100% de la información, no va a tomar el tiempo, perdón, no va a tomar la decisión a tiempo. De acuerdo. Entonces, los estudios dicen que uno debe de entender que teniendo un 75, 70, quizás 65% de la información sobre algo, ya debe tener lo suficiente para tomar una decisión, hablando de evidencia, una decisión atinada. Ujú, ujú. No podemos esperar. Hay muchas personas que esperan y cuando toman la decisión ya es demasiado tarde. Sí, pienso en dos ejemplos. Uno me parece muy general y otro es muy personal, ¿verdad? Uno es cuando te casaste. Gente que está casada hoy, no te casaste teniendo el 100% de la evidencia de la otra persona, es decir, de tu cónyuge. Correcto. Si hubieses esperado a tener absolutamente toda la información, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo serán nuestros hijos? Entonces dame una prueba de ADN, déjame revisar tu código genético para ver si tienes enfermedades hereditarias, de transmisión hereditaria. No te casarías nunca. Yo quiero conocerte a la perfección, yo quiero saber todo, absolutamente todo de ti, en cada circunstancia, cómo reaccionarías. Es decir, es un volado. Claro que levantas evidencia, pero hay un punto que coincido contigo, Juan, en el que no vas a poder tener absolutamente toda la información porque se hace demasiado tarde. Recuerdo algo, ahora sí personal, que fue cuando hace
15 años, bueno, hace 16 años tú me invitaste junto a Carla, nos invitaron, recuerdo esa cena en Valencia, en Venezuela, nos invitaste a mudarnos a México y había un montón de cosas que no sabíamos. Ujú. Levantamos evidencia, ¿verdad? Hicimos un viaje exploratorio, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una de las cosas que me dijiste fue, eso es un desierto, es horrible. ¿A dónde te vas a mudar? Perdón, toda la gente que vive en Saltillo, Coahuila. Creo bueno, aparte de establecer una expectativa baja eso fue una estrategia buena tuya. Pero tomamos la decisión, por ejemplo, sin conocer absolutamente todo lo financiero. Teníamos alguna información financiera, pero si no, como tú dices, no íbamos a tomar la decisión a tiempo. Así Claro. que, Juan, evidencia, pero sabiendo que hay un 20% así como... Sí, hay un por ciento que vas a tener que entender. No lo vas a tener. Vámonos, toma la decisión. Exactamente. Muy bien. Segundo elemento, Juan, de este ADN de las buenas decisiones, no solo es evidencia, sino es observación. Observación. Observar, dicen los coaches, Juan, que como vivimos en mundos interpretativos, todo depende del tipo de observador que tú eres. Ujú. ¿Qué dirías a la audiencia que nos está viendo, escuchando, que debemos observar cuando se trata de construir o tomar buenas decisiones? Sí. Mira, la experiencia se integra en la observación mediante 3 acciones. Entonces hay 3 palabras claves que vamos a hablar y es pensar, ver y actuar. Tú piensas, estás observando y pensando sobre lo que estás observando. O estás observando y estás viendo. Ujú, ujú. O observas mientras estás haciendo. Y déjame explicar, porque esto es clave en tomar decisiones, porque voy a explicar, cuál sirve para cuál decisión. Pensar y observar, eso es cuando tienes que tomar una decisión sobre algo concreto, algo fijo, algo que tienes evidencias confiables. O sea, es algún sistema ya comprobado y solo estás diciendo que voy a pensar cómo lo mejoro y voy a tomar decisiones basado en qué pienso acerca de eso porque es algo fijo. Ya está andando. Sí. Es un proceso ya andando, es un sistema ya andando, es algo que existe. Y entonces tú lo observas y piensas, ¿qué decisiones tomo para cambiarlo, mejorarlo, qué sé yo? En cambio, ver y observar es cuando necesitas una solución creativa que involucra diferentes elementos, ¿sí? En el desarrollo de algo. Ahora no hay algo establecido. Si ahí está establecido, entonces nada más piensas, observas, piensas. Pero esto requiere que tú veas, que tú estás observando porque se requiere de algo nuevo, se requiere de creación y entonces tienes que ver. Y yo sé que eso suena raro, ver y observar, pero tienes que estar viendo qué hago, porque algo nuevo tiene que haber, algo que no estoy viendo tiene que pasar ahí. Entonces, observas a través de estar viendo. Lo tercero, dijimos hacer y observar. Y eso lo hacemos cuando confrontas un asunto nuevo o confuso. O sea, los visionarios van a entender muy bien esto. Porque visionan algo, pero la visión existe en su mente, en su corazón. Sí, hay muchas cosas que no están claras todavía. No existe. O hay una situación así totalmente confuso. Lo que debes hacer ahí debes actuar y en la actuación observas y tomas decisiones. O sea, si tú eres un visionario, tú vas a entender muy bien que
visionas algo, pero no tienes idea cómo lo vas a crear, no tienes idea cómo vas a llegar ahí, la única forma no es quedarte pensando, De acuerdo. porque no hay nada. No es simplemente estar observando y viendo, es haciendo. Tienes que comenzar a dar pasos. Entonces, en ese caso, Ale, que estás creando algo nuevo o estás entrando en algo totalmente confuso, no te quedes solo pensando, no te quedes simplemente viendo, tienes que entrar, tienes que actuar y observas mientras ya estás haciendo algo y vas tomando tus decisiones sobre la marcha, por decirlo así. Ujú, ujú. Sí, y Juan, eso de hacer y observar probablemente es lo que te va a separar de gente que precisamente tiene sueños y digamos incluso grandes sueños, Ujú. pero que no logra concretarlos. Sí, Porque en el papel, ¿verdad? Incluso si tú escribieras la visión y tus sueños los plasmaras en una estrategia y un plan, ujú. se ven increíbles, pero haciendo vas a descubrir algunos ajustes que vas a tener que hacer y eso es clave cuando se trata de tomar Sí. decisiones. Entonces, Ale, un buen ejemplo de eso es lo que hacemos con John Maxwell en la fundación, en Maxwell Leadership Foundation. Hace años atrás, perdón, después de terminar un ciclo de una iniciativa muy padre, John tuvo en su corazón, en su mente, una visión de transformación, ayudar a personas a transformarse, comunidades y países. ujú. Y yo me acuerdo de la primera vez que yo escuché a John compartir sobre eso y terminé yo más confuso de cuando entré. Porque John estaba compartiendo de algo que no existía, que él no veía y no sabía hacerlo. Y yo le hice la pregunta, John, ¿cómo vamos a lograr lo que dices y con quién lo vamos a lograr? Y me miró y me dijo, haciéndolo. Porque me dijo, Juan, vamos a comenzar. Porque es la única forma que vamos a aprender qué decisiones o entender qué decisiones tenemos que tomar para poder lograrlo. Y pues eso es. Entonces, en resumen, Ale, la toma de decisiones claras, en la toma de decisiones claras, piensas primero. Ujú. En la toma de decisiones confusas o de cosas que no existen, hazte primero. Sí, eso le da en la torre, por cierto, a quienes, voy a hablarme a mí mismo, como yo somos muy estructurados, tú sabes, necesitamos como la data y la Ujú. evidencia y el plan y todo impecablemente armado antes de hacer. Pero Juan, creo que es un gran desafío para ponernos en movimiento. Sí, sí, definitivamente. Entre más tiempo paso con John, más, más hago así. Claro, consigo data, consigo Sí. información y lo tengo y nos ayuda, pero la única forma que uno va a comenzar a entender cuáles son las decisiones importantes que realmente tiene que tomar, tiene que ver con sobre la marcha, haciendo. Perfecto. Así que aquí te van, en resumen hasta ahora, palabras, pues son 4 palabras las que estamos Así es. compartiendo acerca del ADN de una buena decisión. Número 1, evidencia. Número 2, observación. Número 3, Juan, hablemos de la número 3, retroalimentación. Eso es muy bueno. Me gusta una frase que John escribió y dice esto: las decisiones más efectivas provienen de la capacidad de hacer la Ujú. pregunta correcta a la persona correcta en el momento correcto o en el momento oportuno. Correcto. Y Ale, yo he observado a John llevar a cabo esa frase al pie de la letra, vez tras vez tras vez, en diferentes momentos de su vida. Tener una infraestructura, lo voy a llamar así, de amigos y amigas expertos, expertas en diferentes áreas de la vida, es importante. Es muy importante porque pedir retroalimentación de cualquier persona no es sabio. De acuerdo. Estamos hablando de pedir retroalimentación de personas experimentadas, expertos en esas áreas. Así que cuando vas a tomar una decisión y hayas conseguido evidencias y hayas pausado para observar,
ahora puedes buscar retroalimentación de alguna o algunas personas que son expertas en esas áreas. Es muy sabio. Y quizás haces una llamada, das el contexto, 10, 20 minutos. Mira, Ale, te llamo porque tú eres un experto en tal área, tengo que tomar una decisión. Déjame explicarte. Y 10 minutos, 15 minutos te explico el contexto y luego yo te hago la pregunta, Ale, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Eso es sabio hacer. Hay personas que creo que les da miedo hacer eso porque sienten comprometidos, que si un amigo mío me da su punto de vista, su retroalimentación, pero si eso no coincide con el camino que yo estoy caminando y no lo hago, como que, no, pues estoy comprometido, ya le pregunté y ya lo tengo que hacer así como me dice. No, es parte de tu tarea, igual como estás consiguiendo evidencia, igual como estás observando y estás viendo, estás consiguiendo retroalimentación. Y es muy bien. Ayer, Juan, tuve una llamada, una mujer profesional, una emprendedora que tiene un negocio de consultoría. Me buscó para precisamente hacer esto. Ella me hizo una pregunta diferente a la que planteas, pero creo que fue una buena pregunta. Ella me decía, mira, ¿por dónde comenzarías tú? Me dio evidentemente el contexto. Sí. Y ella no tenía duda de qué hacer, sino ¿Dónde comenzar? tenía varias opciones para comenzar. Sí. Y fue una buena pregunta. Conversamos un rato y yo le respondí a esa pregunta con otra pregunta. La pregunta que yo le hice fue, ¿qué es lo que quieres realmente? Y vamos a hablar de eso en los siguientes episodios, pero es decir, yo lo que me intenté ayudarla a ver el futuro, o sea, ¿cómo se vería esto materializado del otro lado? Es decir, ¿qué es? ¿Cómo describirías eso? Entonces, eso la ayudó a, mira, si eso es lo que quiero, entonces por aquí es la ruta. Pero esa decisión de buscar esa retroalimentación, Juan, requiere valentía, ya me lo decía. Sí, ella te estaba buscando porque tú tienes experiencia, sabiduría en esa área, entonces te buscó. Y como tú dices, requiere valor, porque voy a exponerme, voy a exponerle al otro. Claro. Una cosa a veces muy personal en el sentido de que, tú sabes, es un sueño. Mucha gente te viene a preguntar a ti, Juan, a contarte su sueño y un temor latente es, ¿y si me lo batea y este sueño no sirve para nada? Y si escucho algo que no me gusta. Claro, por eso es importante tener tu... Mira, voy a introducir son dos palabras, pero en inglés son dos palabras que significa algo. ¿Quién es tu go-to? Sí. Go-to. O sea, ¿a quién vas? ¿Quién es tu go-to? Y yo tengo como 3, 4, 5 áreas que yo tengo una persona identificada, que es mi persona, que cuando yo tengo que tomar una decisión en esa área, yo voy a hablar con esa persona. Por ejemplo, financiera, yo tengo un amigo, se llama Gordy, que él es dueño de un banco y tiene mucha sabiduría financiera, pero también en cuanto a negocio, bancos, interacción y todo. Yo necesitaba algo y hace como 8 meses atrás. Gordy, ¿puedo hablar contigo? Sí, perfecto. Yo le pinté el contexto y me dio sabiduría. Yo dije, eso es lo que no veía y él lo tiene. Entonces, yo tengo en negocio y liderazgo, tengo quién. Tengo cuando se trata de personas, hablando más bien de personas en equipo, tú eres una de esas personas con quien yo hablaría que tiene que ver con interacción con personas en un equipo, ¿no? Que forman un equipo, empleados, lo que sea. Tengo un go-to en cuanto a relaciones, pero tipo matrimonio. O sea, y luego estoy ya teniendo mi go-to en la tecnología, en lo que es el mundo virtual. Ese no soy yo. Tú no eres esa persona. Oye, pero muy importante, una cosa más. Yo tengo una persona con quien siempre hablo y esa es mi esposa. ¿Por qué?
Quizás mi esposa no tiene experiencia en alguna área, pero Carla es quien me conoce más y conoce mis áreas débiles. Entonces, ella es quien me dice, mira, tú, de eso tú sabes, dale. Y otro que me dice, espérate, tú sabes que en esa área tú ni ves. Así que habla muy bien y habla con otros y busca evidencias y esto y lo otro y luego habla conmigo antes de tomar la decisión. Entonces yo siempre hablo con ella. Una cosa más terminando ya y es solamente esto. La decisión correcta hecha a la persona equivocada te va a dar confusión, no te va a dar buenos resultados. Así que tienes que buscar retroalimentación de las personas correctas. Evidencia, observación, retroalimentación y por último, Juan, intuición. Y esto, tú sabes, como es un intangible, ¿verdad? Y se trata de evaluar cosas que no están muy claras. Yo estando a tu lado, para mí esto yo lo conecto con otra palabra y que es una cualidad que tú tienes y mi esposa Eliana también la tiene fuertemente y es discernimiento. Voy a usar esa palabra como sinónimo. Es decir, esa capacidad como de unir puntos que no necesariamente son evidentes, ¿sí? Porque me gusta esa definición sencillamente porque si no es medio supersticiosa. ¿Sí? Sí. Yo creo que no, pero unir puntos. Yo siento. Háblanos de eso, Juan, porque te repito, Sí. yo te considero a ti una persona que tiene un nivel de intuición alto. Eso no quiere decir que siempre le atines, No. pero Hay evidencias que no. exactamente. Bien, bien. Yo sé, Ale, la persona que quisiera saber más de intuición, nosotros tenemos un par de episodios. Sí, de acuerdo. Creo. Y entonces quizás podemos pedirle muy amablemente al productor que en las hojas de discusión que tenga ahí la información. Así que busca, amigo o amiga, la hoja de discusión en las plataformas. Muy bien. Ale, eso de la intuición, yo siento, ya este año cumplo 60 años. Tengo 40 años en ese asunto de trabajar con gente y además yo sé que tengo un don de liderazgo y siento con ese don vino una parte de intuición. Entonces yo creo que es una combinación de experiencia, de experiencia evaluada y un don que me ha ayudado a desarrollar algo de intuición. Pero yo quiero que todo el mundo sepa, tienes. Todo el mundo lo tiene. Mira, los estudios han descubierto. Ale, ¿alguna vez en la escuela tomaste algún examen de múltiples respuestas? Sí, claro. Normalmente tienen 4 respuestas. Y entonces han hecho estudios y dicen lo siguiente. Estudiando el ser humano y su intuición. Ok. Dice, en un examen de múltiples respuestas, lees la pregunta y normalmente en 4 respuestas hay 2 que nada que ver. O sea, tú puedes descartarlo de decir, este no es. Ok. Y luego hay 2 que uno es cercano a la decisión o a la respuesta correcta y la otra es la respuesta correcta. Han hecho estudios y dicen, una vez separando las 2 respuestas que nada que ver, la primera respuesta que tú sientes que es la respuesta, hay un porcentaje muy alta que esa es la respuesta. Órale. Que tienes una intuición. Pero también han comprobado que entre esas 2, entre más contemplas, entre más piensas, te vas a ir con la respuesta que es más o menos la respuesta. O sea, tu intuición lo atina, pero tus pensamientos te confunden. O sea, no sé si esta parte del episodio deba yo recomendársela a escuchar a mis hijos o no. Así pueden entrar en la universidad que quieran. Mira, pero tiene eso que ver con lo que tú decías, de que tenemos todos, aunque algunos más desarrollados que otros, ese olfato, voy a decirlo así. Todos lo tenemos. Ahora, ¿cuál es lo óptimo? Es alinear tu corazón y tu mente. Eso es.
Si tu mente dice que sí, pero tu corazón dice que no, no lo hagas. Pero si tu corazón dice que sí y tu mente puede alinearse con eso, adelante. Eso es la Definitivamente intuición. esta parte del episodio que mi hija no la escucha. Alinea la mente y el corazón al tomar decisiones. Si no logras que los dos se ponen de acuerdo, espérate. Necesitas más evidencias, necesitas más retroalimentación, Sí. necesitas observar, pero yo he comprobado esto. Yo lo he comprobado. Y como lo sé, ahora yo digo, ok, tengo 4 cosas que podría hacer, 2 nada que ver. Estos 2 son opciones y luego mi corazón va hacia eso primero. Eso es lo que voy a hacer. Ahí está. Así que, Juan, vamos a terminar de esta manera. Yo quiero pedirle a nuestra audiencia que tomes esas 4 palabras. Recuerda, observación, bueno, la primera no fue observación. Evidencia, observación, retroalimentación y finalmente intuición. Y las escribas en un tablero, una pizarra que tengas visible en el espejo de tu baño, un lugar visible. Y arriba de esas preguntas escribas el título, el ADN de las buenas decisiones. Y eso va a ser un recordatorio visual para ti, para cada uno de nosotros, para incorporar. Recuerda, esto es un asunto de práctica. Es mientras más evidencia tienes y eres más intencional en conseguirla, mejor observador eres, más retroalimentación buscas en las personas correctas, en el momento correcto, más intuición vas a desarrollar. Y Ale, esto es el primer episodio de 3. Así que si a ti te gustó mira, los próximos 2 son sumamente prácticos y vamos a ayudarte a que hagas mejores decisiones para tener una vida mejor. Totalmente. Descarga este episodio, compárteselo a alguien en cualquiera de las redes, a través de WhatsApp. Tienes contactos que seguramente van a sacar ventaja, provecho de esta conversación y de esta serie. Así que nos vemos y escuchamos en un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. La misión del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken es agregarle valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. Cada miércoles estrenamos un nuevo episodio y puedes escucharlo en tu plataforma de podcast favorita y también puedes vernos en el canal de YouTube de Juan Beriken. Gracias por acompañarnos y ser parte de quienes están haciendo de Hispanoamérica un mejor lugar para nuestras generaciones.